Damos la bienvenida a José María Egas. Él es el coordinador del Observatorio Ciudadano de Salud en la provincia de La Suay. Ecuador atraviesa por una seria crisis en los servicios de salud público y cobra importancia la vigilancia ciudadana, que se convierte en un elemento estratégico, no accesorio. En el Azuay, el trabajo de José María Egas y del Observatorio Ciudadano de Salud ha venido cumpliendo un rol clave como contrapeso institucional frente a la falta de transparencia del IES y de la administración pública. Veedurías técnicas que no se limitan a observar, sino que fiscalizan la ejecución del gasto, velan porque el derecho humano a la salud no sea subordinado a la austeridad fiscal ni a la ineficiencia burocrática, es decir, intentando garantizar que la gestión sanitaria responda a necesidades reales de la población, no a intereses administrativos o financieros. Con esto, como prolegómeno, José María, quisiera preguntarte cómo está el tema de la salud en la provincia de La Suay con ese marco nacional preocupante de una salud en crisis. Buenas, Gustavo, buenas de las personas que nos oyen y nos escuchan. Bueno, nosotros vamos ya a los 3 años en donde hemos venido insistiendo en la necesidad del establecimiento de políticas claras en salud. Yo creo que la crisis, obviamente, no es de este momento, viene arrastrándose, pero el problema es que este rato ya ha llegado a niveles que yo llamaba en alguna vez irracionales por la falta de políticas, falta de lineamientos, falta de liderazgo y toda esta inestabilidad de los cargos. Acaba de posesionarse hace una semana y más el actual ministro de Salud con los cuestionamientos que fueron públicos y no vemos todavía, o sea, hacia dónde están planteando el ministerio como rector una dinámica de la política pública de salud. En ese sentido, no vemos claro ese tema. La inestabilidad de los ministros es un factor que está pesando. ¿Cuántos van? Eh, ¿Seis, siete? eh, con nosotros ya hemos trabajado con 4 o 5, igual en el IES, con toda la estructura a todos los niveles. Sin embargo, creo que algo que hemos aprendido es el que tenemos que jugar en esta cancha. O sea, no podemos esperar que hayan políticas claras, ya sabemos que eso no lo ha habido. Todavía no vemos un lineamiento, salvo en el ministerio el tema del el cambio de zonas a provincias, pero tampoco hay un lineamiento en qué mismo quieren hacer. Se quiere profundizar y mejorar la salud primaria, que es la base para pensar en la vida, o seguimos en este proceso en donde nos preocupa la farmacología, los remedios y ya en definitiva pensar más bien en la salud como enfermedad. Hoy hablábamos con una experta en el IES, la abogada Patricia Borja, y ella nos hablaba de una enorme opacidad administrativa en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Cómo está impactando esto? Como te decía, ya vamos enviando comunicados a los niveles desde la presidencia, direcciones generales, subdirecciones, direcciones de salud y diferentes instancias centrales. Ahí también no creo que haya opacidad. Lo que hay es una incomunicación total. O sea, no, salvo lo que ha habido de revisiones que se ha llegado los fármacos o si se está atendiendo, o sea, en el MSP o en el IES. Salvo eso, no ha habido realmente lineamientos claros. Hemos pedido reuniones con todas estas autoridades, lo vamos a seguir insistiendo. Hemos decidido esta vez incluso optar por una solicitud formal a través de la Defensoría del Pueblo, a más de que mandemos igual por los canales internos normales, porque creemos que no podemos seguir pensando en el tema de simplemente de fármacos y de la atención, que ya sabemos está colapsado aquí en el ¿Cómo Azuay. conceptúa el Observatorio Ciudadano de Salud en el Azuay su función como contrapeso ante este ostracismo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social?
Bueno, nosotros desde un principio nos planteamos que estamos para observar las políticas públicas, pero también para plantear soluciones que están a nuestra posibilidad de actuar. Actuamos con el ministerio cuando el paso a desnivel por al lado iba a destruirse buena parte de oncología y gastroenterología. Ventajosamente el ministerio tuvo oídos del Ministerio de Obras Públicas y se modificó eso para que no se afecte el IES. Evitamos el que se quite la licencia radiológica al instituto, al IES, al hospital, que estaba en peligro porque no habían cumplido con ciertos requisitos básicos de seguridad. O sea, el dar radiación, yo creo que los primeros perjudicados son los propios operadores, médicos, etcétera, y peor los pacientes. De la misma manera, nos planteamos exigibilidad para que eh, siempre se mantenga una estabilidad, por lo menos mínima, y que los personeros, los directivos, cumplan perfiles que de alguna manera satisfagan las necesidades. Yo creo que esa actitud frontal, porque no lo hemos hecho absolutamente nada oculto, llevó a que en este último cambio que hubo de gerente y también de director general, y transiciones internas de la subdirección a la dirección general, haya oídos porque elevamos la voz a esos niveles, incluso de presidencia, y se ha logrado el que se mantenga yo diría, un nivel de estabilidad. Este rato el doctor Rodríguez, que estaba de director médico, es el gerente. Se ha logrado que los directivos de las áreas médicas y administrativas sean en base a perfiles que se han enviado desde aquí y no que sean enviados únicamente desde Quito. Se ha logrado que se respete en muchos de ellos, yo diría en la mayoría. Otra cosa que siempre hemos planteado cuando ha habido cambios es que se mantengan los procesos. No puede ser que cada autoridad que venga empiece a pensar que el agua tibia hay que Claro, es inventar. que hay un problema gravísimo de estabilidad en el IES, una enorme rotación de cuadros directivos tanto a nivel nacional como local. Sí, nosotros hemos valorado mucho, sobre todo el tema local. Hemos tenido trabajo con la dirección provincial, con la coordinación de salud, con el hospital, con las unidades. Yo creo que eso ha ido cobrando peso y en este último cambio, como te digo, no hubo esos cambios totales de las estructuras que nos llevaban a prácticamente empezar el cero. El ingeniero Siccho salió sorpresivamente o fue renunciado. Sin embargo, hemos hablado claramente con el doctor Rodríguez y estamos en esa línea de avanzar en los procesos que estaban en marcha y te voy a poner algunos ejemplos. Este rato, en lo que ha sido álgido, se cuenta con el 77% de fármacos, sea porque han venido de lo nacional o porque también hemos planteado, no solo nosotros, sino la gestión, el que se permita la adquisición de ciertos fármacos más complejos con procesos locales. De la misma manera, como te digo, se han planteado el que asuman puestos directivos, dirección administrativa, financiera, coordinadores, etcétera, personas que conocen el tema, conocen y han trabajado en la gestión pública. Aquí mismo este rato está de director administrativo José Arias, el ingeniero José Arias, que antes fue director del provincial es decir, gerente del Hospital Vicente Corral Moscoso, una persona que sabe lo que es la administración pública y con quien se está coordinando acciones. Eh, ha habido un proyecto que ha estado tramitándose 10 años y que nosotros desde el primer año empezamos a presionarle porque ya era una necesidad inmediata, que es el cambio de toda la red de agua potable del hospital, eh, que no daba ninguna confiabilidad porque abrías la llave y a veces salía agua amarilla, lo que significaba que había óxido.
Eso se logró también, el que se lo mantenga posiblemente en unas 3 semanas o un mes, una vez que se contrate al fiscalizador. Iniciará ese proyecto que es bastante complejo, porque además de la técnica de ingeniería, va la técnica médica. No tendrá que cambiarse todas las tuberías sin parar el hospital. Entonces, en ese sentido, hemos hablado, hay cronogramas para poder reubicar servicios, pero en definitiva es un proyecto que venía de hace 10 años y que por fin para este año se ha sido asumido por las autoridades del hospital y vamos en marcha. Hay un tema que se está volviendo crítico en la salud pública, es la participación de proveedores de servicios externos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, también a los hospitales públicos, que van quedando impagos, con grandes deudas y tratando de que no se paralicen esos servicios básicos, elementales, vitales para los enfermos que se atienden en los hospitales, en las casas de salud pública. ¿Cuál es la opinión del Observatorio Ciudadano de la Salud de la SUAY en cuanto a la atención de estos sectores vulnerables en las condiciones actuales? ¿Qué grado de atención? ¿Cómo están atendidos en cuanto a medicamentos, enfermos renales, de cáncer, personas afectadas por enfermedades catastróficas, enfermos terminales? Nosotros hemos venido insistiendo que no puede ser una política de debilitamiento de las unidades, en este caso hospitalarias, porque tú planteas nivel de especialidad y que sobre todo no puede transformarse como una política normal el que estén dañadas las máquinas para oncología, que no haya servicio de diálisis, etcétera, y que la salida más normal sea la tercerización a prestadores externos. Eso hemos insistido. Nos tocó asistir a una última reunión cuando el director, el presidente de Solca, el doctor Alvarado, amenazó con otra vez cerrar la recepción de pacientes del IES. Ya estaba la actual directora provincial, la actual coordinadora, nos tocó asistir como observatorio. Se logró que a pesar de la desconfianza que siempre se ha mantenido, se planteen cronogramas de pagos y puntualidad en los pagos. Creo que se ha cumplido, no totalmente, pero estamos atentos para eso. Te puse el ejemplo de Solca, pero hay otro problema con eso. O sea, de todas maneras se mantiene eh, deudas con prestadores externos o que se han terminado los convenios porque ciertos prestadores no pueden seguir trabajando gratis, digamos, y en ese sentido han preferido optar por ponerse a un lado. El caso más notorio aquí es el del hospital, que ahora ya son 4 hospitales municipales, en donde prácticamente son hospitales de segundo nivel, tienen algunas subespecialidades, tienen este rato fortaleza en traumatología y en el IES había la debilidad de traumatología porque no se había adquirido a tiempos insumos, dispositivos. Ventajosamente Han complementado bien entonces estos sí, hospitales municipales. a ver, se compraron eso, pero no ha podido eliminarse la larga espera de gente que requiere traumatología. El hospital, en ese caso de Patamarca y ahora los otros, eh, no tienen convenio con el IES porque simplemente el convenio se cerró. No sabemos desde cuándo eso también fue tomado desde un punto de vista político, en términos de las contradicciones entre el Ejecutivo Nacional y el gobierno local. Entonces, se complica más aún que viene el proyecto este y el hospital va a tener que depender de la red interna del IES o de prestadores externos. ¿Y cómo se Entonces, encuentra ese primer nivel de servicio, el primer nivel de atención y qué consecuencias tiene la precariedad de los centros de salud de primer nivel en la provincia? te decía que hemos insistido en este tema al menos de fortalecer el tercer nivel. Sin embargo, estamos, como te digo, preparando un documento ya mucho más
fuerte, más con mayores datos, para plantear el que cómo puede ser que en el orgánico del IES hay instancias desde la provincia, hay instancias nacionales de diferentes direcciones que debían hacerse cargo de la planificación estratégica del territorio. No puede ser que en el Azuay, porque no quiero centrarme solo en Cuenca, de los 800 y pico de miles y de 215 alrededor más o menos de afiliados, tú tengas un centro de primer nivel que es el materno infantil, que no ha podido, no sé si ya lo han solucionado los últimos días, pero no era propietario del predio. Por lo tanto, no había cómo solicitar financiamiento para la mejora y el funcionamiento eficiente, ni como centro de primer nivel, ni como una especialidad que tiene gineco-obstétrica. Entonces, prácticamente muchos de los pacientes que vivan allá simplemente pasaban al hospital. Entonces, no hay aquí un centro de primer nivel que pueda absorber eso. Tú conoces el Centro de Especialidades Central, una casa patrimonial que ya cada vez presta menos posibilidades. Hace 2 años, el propio director actual presentó un proyecto para adquirir una edificación nueva para poder mejorar el servicio de segundo nivel. No fue eso aceptado. Creo que ni siquiera dieron oportunidad de presentarlo. Entonces, lo que está pasando en el Azuay, solo para ponerte Azuay, es que realmente no hay una sustentación de primero y segundo nivel. Mucho de lo que deberían hacer va al Hospital José Carrasco y lo satura. y lo satura. El 25% o 30% atiende de tercer nivel y el resto es primero o segundo nivel. Mm. Estamos elevando eso para que se presenten pruebas de cuáles son los resultados de la planificación estratégica que el IES debió hacer, incluso para decir que Cuenca, una ciudad de 400.000 habitantes y una buena cantidad de afiliados, tenga únicamente un centro en cada caso que no funciona adecuadamente. Vayamos, José María, un poco más allá de las casas de salud, de los hospitales. Hablemos de la calidad de vida de los ciudadanos. Hay temas exógenos a los servicios de salud que preocupan en Ecuador. La pobreza avanza, la clase media se reduce, hay problemas de soberanía alimentaria y quisiéramos saber cómo se ve esta situación, qué incidencia tiene en el agravamiento de la crisis de salud. Nosotros hemos planteado desde un principio el que no debemos, como te decía, comprender la salud como enfermedad o como farmacología, sino que deberíamos pensar como la salud como garantía de vida. En ese sentido, el Quinto Río fue un remesón desde Cuenca para decir, oiga, la vida empieza con el agua, pero también la no contaminación. Los alimentos son producidos en el sector rural a partir del agua y sobre todo algo que creemos importante, o sea, la base del bienestar y la base de la salud futura surge de la medicina social, surge del primer nivel de atención. Y el problema es que por más esfuerzos que haga el ministerio con las unidades de salud rurales o urbanas marginales, no cuenta con los suficientes recursos o personal como para hacer eso que debería hacer, que es el acercamiento a la familia, a los grupos de atención prioritaria, el apoyo prácticamente en las viviendas, la recepción, el percibir cuando hay algún tipo de anomalías antes de que se agrave. El IES obviamente tiene el seguro campesino, pero también, por más de que este rato esté funcionando, haya mejorado la infraestructura, tenga cubierto la medicina, pero el personal con que cuenta no permite también un trabajo comunitario de prevención y de promoción. Entonces, lo que pasa a veces es que las personas del sector rural, al no encontrar eso en el IES, iban al centro de salud del Ministerio de Salud. Eh, a veces
se les podía atender, o si no, obviamente venían al hospital porque no había garantía de primero o segundo. Entonces, no hay ese nivel preventivo. Pero yo diría que al hablar de la salud como vida, como bienestar, no estamos hablando solo del sector salud. Te pongo ejemplos. Todo lo que debería ser el tema de inclusión y de atención a los niños al nacer, en su primera etapa de vida, prácticamente al no haber atención desde el sector salud, lo que hacía el Ministerio de Inclusión ha disminuido a la mínima expresión. A nivel escolar o preescolar, donde tú lograbas con los DESES o con psicólogos percibir cuando había problemas de aprendizaje, problemas de lo que ahora se considera autismo, etcétera, pues simplemente se ha desarticulado el sistema y ya no hay ese nivel de cercanía que hace prever que eso va. ¿Cómo están Obviamente, funcionando instituciones que tienen que coordinar las cosas con una visión no solamente local, sino nacional? Me refiero al Consejo Nacional de Salud. bueno, el Nacional de Salud tuvo un serio debilitamiento, igual que los consejos, acuérdate tú, provinciales o cantonales, que se suponía iban a ser el nexo para una mejor gobernanza entre el sistema y la población. El CONASA, que era el Consejo Nacional, prácticamente yo diría que fue reducido a la actualización del cuadro básico de medicamentos, pero es una instancia que ha perdido esa capacidad de acercamiento a la rectoría. Aquí mismo en los consejos cantonales, en los pocos que quedan, este el de Cuenca, hemos visto gran actividad, están participando en ferias, ferias de salud, haciendo convenios con instituciones, lo cual está bien, porque eso, si sirve a las personas, está bien. Pero el objetivo fundamental es ser ese eje, era ser ese eje articulador, planificador, el que aplica la Rectoría Nacional en el territorio. Eso yo creo que también se ha roto y ha dejado de tener esa capacidad fuerte. Entonces, si hablamos de que no hay atención inicial como se debe, si la atención a nivel escolar y preescolar se ha deteriorado, sobre todo en el sector rural y urbano o marginal, obviamente los efectos que estamos viendo tienen que ver con el agudizamiento de las enfermedades mentales, con la falta de oportunidades para esas personas. Se llegó al extremo de que cuando yo estuve vinculado a la Defensoría del Pueblo hace un año, en el Consejo de Defensores, tuvimos que forzar, porque habían escuelas privadas que no querían aceptar a niños con discapacidad. Peor, niños con autismo. Este rato hay reclamos. Entonces, se ha generado esa falta de política estatal, si tú quieres, dirigido al bienestar, a algo sin importancia y que desgraciadamente la mayoría de la población no puede acceder a tratamientos que de hecho son tratamientos largos, costosos, y si el Estado, por cualquiera de sus instancias, no los da, o acudes al sector privado o simplemente te atienes a las consecuencias. Vayamos, Y eso José es lo que María, ya a estamos la viviendo. parte final de este diálogo. Lamentablemente el tiempo es corto. Evidentemente, hay una degradación de los servicios de salud de primer nivel en el país y esto se va convirtiendo en el síntoma más crítico de una política estatal fallida. Por otra parte, hay insuficiencia de recursos agravada por recortes presupuestarios, un alarmante retraso en pago a proveedores hospitalarios que va erosionando la capacidad de respuesta del sistema público. Con esto en mente, quisiera en esta pregunta final en preguntar y reflexionar, pedirte a ti una conclusión sobre esa prelación que está realizando el Estado de pago de deuda externa, sacrificando servicios básicos como el servicio de salud para los ecuatorianos. Yo creo que son lineamientos claramente planteados por
el Fondo Monetario como para garantizar un financiamiento al Estado ecuatoriano, que la mayoría se ha dedicado sobre todo al sector seguridad, con, no sé, resultados cuán ciertos. Y claro, se prioriza eso y se prioriza el pago de la deuda, que cada vez es mayor. Pero realmente no hay una, una política clara frente al sector social y frente a los diferentes subsectores. En ese sentido, nosotros estamos este rato conversando con los colegios profesionales, a pesar de la debilidad en donde se les quitó incluso la vida jurídica, con sectores sociales. eh, Hemos tenido relación y mensajes al sector periodístico, entre ellos a la radio, donde tú eres parte, porque creemos que un poco hay que recuperar el tema de la ciudadanía como actor fundamental en las políticas. Yo creo que si seguimos esperando el tema de, bueno, del Estado, estamos viendo que no nos conduce a buen camino. Por eso creemos que esta exigencia ya debe cada vez tener una mayor fortaleza en la inclusión de sectores sociales, que podamos ir impulsando el tema de la importancia del bienestar, como tú decías, de la vida y el bienestar de la salud integral como prioritaria para el país y hacia el futuro. Bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Gustavo. Un abrazo. Declaraciones de José María Egas, quien es el coordinador del Observatorio Ciudadano de la Salud en la provincia de La Suay.